Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. A lo largo de la historia se ha visto un aborrecimiento hacia los cristianos. Muchos fueron perseguidos hasta la muerte. Prácticamente desde los inicios de la iglesia empieza la persecución allá en Jerusalén, luego se extiende por todo el Imperio Romano. Vemos a lo largo de los siglos cómo los emperadores romanos empezaron a perseguir a muchos cristianos. Muchos murieron en las hogueras, murieron en los circos, otros murieron en otras condiciones. Y siguiendo la historia, vemos cómo aquellos que han tenido a Jesús como su único y suficiente Salvador han sido aborrecidos, pero prácticamente es la misma experiencia hoy en día también. Cuando una persona se convierte a Cristo, porque el Espíritu de Dios viene a vivir en su corazón, no es compatible con el espíritu de aquellas personas que tienen realmente el error en sus corazones. De ahí que entonces se convierten en enemigos de su propia casa, aunque no lo son. Pero las personas que no tienen a Cristo empiezan a hacer la guerra, y probablemente usted se encuentra también en esa condición. Usted dice, ¿cómo es posible que ahora mi esposo, mi esposa, o mis hijos, o mi suegro, o mi yerno, o mi nuera se ha convertido ahora en enemigo? Realmente no es enemigo. El problema es que no tenemos el mismo espíritu, y ese antagonismo no es algo nuevo. Entonces eso hace que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿por qué algunos quieren borrar el cristianismo de la faz de la tierra? Así como el desprecio a muerte de los cristianos a lo largo de la historia y hoy en día en el presente, de igual manera se dio en la persona de Jesús. ¿Por qué después que Jesús hizo tanto bien al pueblo, lo aborrecían a muerte? En el capítulo 19, versículos 5 al 7 del Evangelio de San Juan, encontramos la respuesta. Y dice así: Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Aquí está la respuesta: ¿por qué Jesús ha sido aborrecido a lo largo de la historia y por ende los cristianos? Es porque Jesús es el Hijo de Dios, pero es la verdad. De ahí que entonces, a pesar de esa revelación de Dios en la persona de Cristo para que nosotros tengamos vida eterna, sin embargo vemos el desprecio y el rechazo. Pero Jesús muestra su paciencia aún para con estas personas, la paciencia de Jesús sobre estos mismos burladores. ¿Por qué? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Lo que le pusieron a Cristo en su cabeza y en su cuerpo prácticamente era una burla. ¿Cuántas personas se han burlado de Cristo? Pero Jesús, así como en este caso, no arremetió contra ellos, sino que les mostró su amor a los burladores. Probablemente usted sea una persona que se ha burlado de Cristo, se ha burlado del Evangelio. Y le voy a decir una cosa: ¿sabe por qué todavía sigue con vida y no ha enfrentado el juicio que le espera? Es porque Jesús lo ama todavía. Jesús está dándole tiempo para que se arrepienta. Vemos la burla doctrinal a lo largo de más de 2000 años, donde las personas han blasfemado, se han burlado, han dicho cuántas cosas de Jesús y del Evangelio y se han ido en contra de aquellos que profesan la fe en Cristo Jesús. Pero Jesús todavía tiene paciencia con esos burladores, como lo hizo en este momento cuando Jesús sale con su corona de espina y el manto de púrpura. Jesús no los condenó, tuvo paciencia para que ellos se arrepintieran. En segundo lugar, vemos aquí en este versículo 6, vemos el desprecio hasta la muerte por los que están en el error. ¿Quiénes son los que desprecian a Cristo? Son los que viven en el error. Versículo 6 dice así: Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron a voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. ¿Quiénes son los que quieren a Cristo ver borrado sobre la faz de la tierra?
¿Quiénes son los que quieren quitar el nombre de Jesús de la historia? ¿Quiénes son aquellos que quieren que Jesús no aparezca en los libros de texto, en las universidades, en los colegios, en las escuelas? Son los que están en el error. De ahí que entonces la contradicción de los religiosos por sus deseos perversos. Vemos a estos judíos que, practicando su propia religión, no el evangelio, porque el judaísmo no es el evangelio, es una combinación del Antiguo Testamento con opiniones muy personales de muchos de sus teólogos en la antigüedad, pero no es en sí la palabra. Ellos prácticamente, al abrazar sus propias convicciones y crear su propia religión, estaban yendo en contra del Señor. Y al ver amenazados sus intereses, vemos ahora deseos perversos, a pesar de que están cubiertos de una religiosidad y una falsa piedad. Por eso, no nos dejemos engañar. Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. El que es de Dios ama a Dios y a su Hijo. La Biblia dice allá en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 23, y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Cuántas personas niegan a Jesús como el Hijo de Dios? Y usted dice, yo tengo a Dios. No lo tiene. Si usted niega que Jesús es el Hijo de Dios, usted no conoce a Dios y tampoco es devoto de Dios. Probablemente es devoto de otros dioses, pero no el único y verdadero Dios. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es decir, si confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, entonces sí está honrando a Dios. Por eso también en el capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree en Jesús que es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que ama a Cristo, ama a Dios Padre. Y el que ama a Dios Padre, ama al Hijo. Y no hay un divorcio entre esta verdad. Así que las razones del desprecio a muerte al Señor Jesucristo es porque Él es el Hijo de Dios. De ahí que vemos entonces los conceptos religiosos de la época de Cristo sobre el Hijo de Dios. ¿Qué era? Era que el Dios hecho carne, el Mesías, el Cristo. La única respuesta y solución de Dios para la humanidad. Pero la religión compite contra Cristo, compite contra Dios, y es por eso que se va en contra de Dios. De ahí el desprecio a Jesús actualmente, también por ser Él el Hijo de Dios. Por eso muchos son perseguidos. Por eso hay un deseo de destruir el cristianismo, que no exista sobre la faz de la tierra. ¿Quiénes son los que quieren ver borrado sobre la faz de la tierra el nombre de Jesús y el nombre del cristianismo? Son los que viven en el error. Así que los frutos revelan la naturaleza oculta de lo religioso. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Crucifíquele, crucifíquele. Odio, venganza, muerte. Y Dios no es eso, Dios es amor. La declaración de Jesús de la verdad de quién es Él ofendió a los que estaban en el error. Pero si eso ofende a las personas que te rodean a ti, porque tú has confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, sigue adelante, porque al final del camino Dios te está esperando. Oremos por aquellas personas que van en contra de Cristo, porque ir en contra de Cristo es ir en contra de su propia esperanza y felicidad. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.